Hola a todos, en el siguiente vídeo vamos a abordar algunos de los conceptos más importantes de esta unidad didáctica y es cuál es la respuesta del consumo de oxígeno ante la realización de un ejercicio. Vamos a llevar a cabo el análisis de esta respuesta ante dos tipos de ejercicio. Por una parte, un ejercicio a una intensidad incremental, como puede ser una prueba de esfuerzo registrada en el laboratorio de fisiología. En esta figura tenemos la respuesta de diferentes variables, como es la ventilación, que la tenemos marcada en verde claro, el consumo de oxígeno, el consumo de CO2, el VCO2 y el cociente respiratorio. Pues bien, si analizamos cómo se comporta este consumo de oxígeno ante el incremento de la intensidad, estamos analizando un ejercicio de una intensidad incremental, observamos que el consumo de oxígeno tiene una relación lineal con la intensidad del ejercicio. Es decir, a medida que se incrementa la intensidad de la actividad que estamos llevando a cabo, se va a incrementar el consumo de oxígeno, hasta que llega un momento en el que, a pesar de que sigamos incrementando la intensidad, el consumo de oxígeno no se va a incrementar, hemos llegado al máximo. Y siempre que este consumo de oxígeno cumpla una serie de criterios entre los cuales predomina esta meseta del consumo de oxígeno, podremos denominar que nos encontramos ante el consumo máximo de oxígeno. Decir entonces, en resumen, que la respuesta del consumo de oxígeno ante un ejercicio de intensidad incremental se va a caracterizar por un incremento, por una relación directa entre el consumo de oxígeno y la intensidad del ejercicio, hasta que alcancemos el consumo de oxígeno máximo, intensidad a la cual, a pesar de que se produzcan incrementos de la intensidad, no se va a producir un incremento del consumo de oxígeno. La respuesta del organismo ante estos ejercicios de intensidad incremental se caracteriza por tener dos momentos o dos situaciones fisiológicas características. Y nos encontramos o abordamos aquí uno de los principales problemas en cuanto a la terminología y que históricamente han dado pie a uno de los mayores problemas conceptuales en la historia de la fisiología del ejercicio. Y es que determinados autores, a raíz de una incorrecta interpretación de lo que Wasserman definió como umbral, han llevado a cabo la utilización de diferentes conceptos para determinar dos hechos fisiológicos que se han denominado, como digo, de formas diferentes. En nuestro caso, lo importante no es conocer exactamente las terminologías, sino lo que sucede en este proceso fisiológico. Así, en esta figura de Holman podemos interpretar dos momentos claramente determinados. Por una parte, tenemos un primer momento que, como veremos en la unidad didáctica, se denomina como umbral aeróbico y que algunos autores han denominado umbral de lactato aeróbico, otros autores lo han denominado como umbral ventilatorio aeróbico o VT1. Y tenemos un segundo momento en el cual se produce un umbral anaeróbico, es decir, que en él se va a producir un segundo incremento de la concentración de lactato y estos autores también lo denominan como umbral de lactato anaeróbico. ¿Por qué es importante determinar ambos umbrales? Por lo que tenemos en la siguiente figura. En esta figura vemos cómo ante un ejercicio incremental vamos a tener un umbral aeróbico y un umbral anaeróbico, que algunos autores identifican con el MLS o el máximo estado estable de lactato, aunque aquí tenemos que ser un poco críticos porque de nuevo la terminología nos dice que no debemos de utilizar pruebas incrementales para determinar el máximo estado estable de lactato y además estas pruebas incrementales no siempre se corresponde el umbral aeróbico con el umbral anaeróbico, con el máximo estado estable de lactato. Por lo tanto, tenemos que ser un poco críticos con esta determinación, pero sí que tenemos que tener claro que va a haber un momento en el cual hay un umbral aeróbico y otro segundo momento en el cual hay un umbral anaeróbico, en el cual se producen una serie de situaciones fisiológicas que tenemos en la unidad didáctica. Esto es de vital importancia, ¿por qué? Porque nos va a permitir identificar tres zonas o tres intensidades de entrenamiento, que nos van a permitir además prescribir una serie de ejercicios atendiendo a las características de nuestro sujeto y en función de los objetivos que nosotros tengamos en ese entrenamiento. Esta contextualización nos sirve para identificar la respuesta que va a tener el consumo de oxígeno ante ese otro tipo de ejercicio. Hemos explicado de una forma clara cómo es la respuesta del consumo de oxígeno ante un ejercicio de intensidad incremental, como puede ser una prueba de esfuerzo, y veamos ahora cómo es la respuesta del consumo de oxígeno ante un ejercicio de intensidad estable. Pues bien,
Aquí tendremos que diferenciar en función de la intensidad a la cual vamos a llevar a cabo la realización de la actividad. Así, cuando llevemos a cabo la realización de una actividad a una intensidad moderada, es decir, a una intensidad que se encuentre por debajo de este umbral, de este primer umbral que vamos a tener, el consumo de oxígeno se caracteriza porque una vez que alcanzamos, después de una fase cardiodinámica, esa intensidad se va a mantener estable. El consumo de oxígeno no va a tener un incremento, se va a mantener estable con respecto a esa intensidad que es de características estables. Pero por otra parte, cuando llevamos a cabo un ejercicio que supere ese primer umbral aeróbico, que algunos autores, como hemos visto, lo denominan umbral de lactato, otros umbral de lactato aeróbico, otros VT1, para nosotros va a ser ese umbral ventilatorio 1, se caracteriza porque, a pesar de que el ejercicio se realice a una intensidad constante, el consumo de oxígeno no se va a mantener, sino que se va a producir un incremento del consumo de oxígeno. Es decir, estamos llevando a cabo un ejercicio a intensidad constante, pero el consumo de oxígeno no se estabiliza en esta intensidad, sino que se va incrementando. Y esto es lo que se denomina componente lento del consumo de oxígeno. Y cuando llevamos a cabo, por último, un ejercicio por encima de ese umbral anaeróbico, VT2, umbral anaeróbico, umbral de lactato anaeróbico, en función del autor al que hagamos referencia, incluso para algunos autores potencia crítica, aunque llevemos a cabo este ejercicio de una intensidad estable, nunca se va a producir la estabilización del consumo de oxígeno. Siempre va a mostrar que, a pesar de que hipotéticamente, como es un ejercicio de intensidad estable, se debería mantener, nunca se va a mantener estable, sino que siempre se va a disparar. Este concepto de consumo de oxígeno, este comportamiento lento del consumo de oxígeno, es verdaderamente interesante y se ha tratado de explicar y ver cuál es el principal motivo por el cual este componente paradójico, que ante una intensidad estable por encima del umbral, el consumo de oxígeno se incremente, ver cuál es el motivo de este incremento. Y en la actualidad se ha argumentado que el motivo es el reclutamiento de una serie de fibras musculares que no son tan eficientes y por ello se va incrementando el consumo de oxígeno, porque empiezan a participar esas fibras musculares tipo 2A. Se ha mostrado también que hay efectos del entrenamiento en el componente lento del consumo de oxígeno, ya que aquellos sujetos entrenados tienen un menor componente lento, algo que es totalmente beneficioso, como hemos visto en la unidad didáctica, ya que un menor gasto a una misma intensidad es una mejora de la economía o de la eficiencia. Además, también se ha visto que el entrenamiento va a originar que se disminuya ese componente lento, porque hay una serie de efectos, como hemos visto, entre sujetos entrenados y no entrenados, porque se va a llevar a cabo este entrenamiento, acordaros, va a originar un incremento del volumen plasmático y por lo tanto un incremento de la sangre al músculo, y porque habrá una menor atenuación de la fosfocreatina tras un programa de entrenamiento. Además, en la actualidad se ha visto que el entrenamiento de los músculos respiratorios va a originar una disminución de ese componente lento. La mejora de los músculos respiratorios va a originar que precisen de una menor cantidad de sangre, la cual estará en disposición de la musculatura esquelética, disminuyendo los requerimientos disminuyendo ese componente lento. Además, otra serie de estrategias, como es la activación, las estrategias de calentamiento no correctamente definido antes de una competición o antes de un entrenamiento, originan que se disminuya ese componente lento. No solamente por ese calentamiento que va a originar, ese incremento de la temperatura que va a originar en el sujeto, sino porque van a optimizarse el aporte de sangre al músculo, sino que se va a incrementar la actividad enzimática mitocondrial y que se va a originar un retraso en el reclutamiento de fibras adicionales, que siempre van a ser las tipo 2, que como hemos visto son menos eficientes y van a precisar esa mayor cantidad de energía. Con esto finalizamos el análisis de este concepto importante, como es la respuesta del consumo de oxígeno ante el ejercicio, teniendo en cuenta que esta respuesta se va a producir ante un ejercicio de intensidad incremental de una forma y ante un ejercicio de intensidad estable, independientemente de cómo o de a qué intensidad llevemos a cabo esta intensidad estable. No dudéis en manifestar las dudas que puedan surgiros a raíz de esta explicación a través del foro del aula.